Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín. Muy feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes temas de cultura, de arte, relacionados sobre todo con el crecimiento espiritual que devenga pues este tipo de temas. Hoy les voy a presentar un libro, Cómo alejarse de un narcisista, de la novela escritora Laura Mena. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer poder estar acá con ustedes. Laura, escribís un libro que tengo entendido relata experiencias propias de vivir con un narcisista. Correcto. Contame un poco acerca de cómo surgió la idea de hacer el libro. La idea surgió porque hablando con muchas personas han pasado por una misma situación y de alguna u otra forma algunas salen y otras se quedan en ese ambiente, ¿verdad? Entonces hay tipos de niveles de narcisismo que en ocasiones va aumentando y va generando más violencia, inclusive hasta llegar a una mujer a la muerte, ¿verdad? Por este tipo de agresión. O incluso también al estar en este ambiente provoca ansiedad, provoca depresión, ¿verdad? Entonces estas características que menciono fueron como las detonantes para poder hacer este libro, para que fuera de autoayuda para las otras personas. Bueno, para los que no conocen a complejidad el significado correcto de la palabra narcisismo o ser un narcisista, esta palabra surge a partir de la mitología griega. Narciso era un hombre que solo se amaba a sí mismo o solamente consideraba que lo único que él decía o hacía era lo que importaba. Tenía un desprecio por los demás y era sumamente ególatra. De ahí que posteriormente se le diera el término narcisista a aquellas personas que tienen pues precisamente ese tipo de personalidad. ¿Qué características pudiste ver en una persona que tuviste cerca que son las que nos pueden ayudar a determinar quién es un narcisista? Correcto. Como lo decía anteriormente, una persona narcisista es una persona egocéntrica, ¿verdad? Todo tiene que girar alrededor de esa persona. No tiene opinión, no tiene valor lo que diga la familia o personas alrededor. Solo lo que él hace es importante. Esa es como una característica principal, ¿verdad? Otra cosa es que es una persona manipuladora. Siempre trata de manipular las acciones y las decisiones de la familia. Entonces ahí es cuando debemos analizar ese tipo de comportamiento. También es una persona insegura, es celosa, por esto mismo, estos celos obsesivos, ¿verdad? Es de su misma inseguridad o también de las mismas acciones que tal vez quizás él comete. Otra característica que lo define es que se atribuyen cosas que no tienen, ¿verdad? Quizás características, cosas materiales, automóviles, empresas que tal vez no tienen, pero al conocer a otra persona siempre halaga esas cosas. Me recuerdo que hace poquito me contactó una muchacha de Noruega, ¿verdad? Que pasó por esta misma situación y me dijo, es que él dice que es abogado y era asistente del bufete. Entonces yo le dije, sí, esa es una característica que ellos suelen tener, que ellos suelen cometer, ¿verdad? Otra cosa son las mentiras. Las mentiras son el pan de cada día de ellos, no solo a nivel familiar, ¿verdad? Sino a nivel profesional, con las amistades. Esas son como las básicas características. En la investigación que te tocó desarrollar para hacer este libro, me imagino que buscaste mucha información y pudiste detectar no solo esas características por lo vivido, sino, como vos bien lo decís, esta muchacha de pronto también vivió la situación,
características similares en otras personas, no solo en un hombre, también se da en mujeres narcisistas. Exacto, exacto. El narcisismo no tiene género, ¿verdad? Tanto es como puede serlo un hombre o una mujer. De hecho, mi experiencia también se basó en, investigué y también llevé muchas terapias con muchos psicólogos, ¿verdad? Entonces, esto me permitió apropiarme más como del tema, conocer y uno abrir como los ojos, ¿verdad?, ante estas situaciones. Pero básicamente uno se pone a ver videos, se pone a revisar libros y todavía eso lo compara con los comportamientos vividos, ¿verdad? Entonces ya eso es como una alerta. Incluso me recuerdo que una de las personas que me impactó fue una muchacha que ella pasaba por este mismo círculo y cayó en una depresión muy fuerte, incluso hasta a querer suicidarse. Y eso es lo que uno quiere con este libro, evitar que pasen todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo hace poquito escuchaba también en un video una muchacha que decía que estaba tan mal de esta vivencia, que ella decía, ¿y si me tomo esas pastillas? ¿Verdad? Llega a un punto de sentirse tan mal, ¿verdad?, en ese ambiente, que por eso necesitamos la conciencia para salir de ahí, para poder encontrarnos. Laura, yo sé que no hay pomada canaria ni recetas mágicas para enfrentar una situación como esta, pero antes de que pase, ¿existe algún signo, una forma de descubrir cuando a primera vista una persona es narcisista? Que uno diga, ay, mejor no. Sí, yo siento que uno sí puede identificarlo desde el inicio. Uno es que tal vez no conoce mucho del tema, ¿verdad? Que yo siento que sería importante que desde niño a uno le enseñaran todo ese tipo de comportamientos y cómo identificar un narcisista o una narcisista. Porque eso le permitiría a uno decir, no, aquí no, ¿verdad? Mejor cuando estás conociendo a una persona ya ves comportamientos y características como posesivas, ¿verdad? Que si no le gusta a la persona cómo se vistió, los amigos te los empieza a aislar y todo ese tipo de situaciones, entonces todo eso son alertas, ¿verdad? Si la persona es agresora, todo eso es un indicador. Tengo la impresión de que muchos narcisistas de pronto no solo nacen, sino también se hacen. Nuestra cultura tiende a generar como una especie de patrones narcisistas a partir del machismo, sobre todo en los hombres. Y debo decir que muchas mamás son culpables, o sea, que las mujeres también de pronto incentivan que el hombre quiera tener una actitud de autosatisfacerse solamente, no generar empatía con su pareja. Correcto, eso también se aprende desde que está uno en una convivencia, que incluso está en un ambiente familiar con agresión, ¿verdad? Entonces, recuerdo que también una psicóloga me dijo, si usted permanece aquí, usted quiere que sus hijos sean así, o pueden ser que sean narcisistas, o más bien que sean submisos ante un narcisista, ¿verdad? Cualquiera de los dos casos. Entonces sí es mucho de los comportamientos que tenemos en las familias, ¿verdad? Laura, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y ya continuamos hablando de una parte que me interesa mucho analizar. Es esta en la que comentaste la ayuda de los terapeutas, la ayuda de los psicólogos para poder superar una situación difícil como esta. Claro. Vamos a una brevísima pausa y ya continuamos. Cuando usted se sienta a conversar con su pareja sobre algo que le pasó en el día, emocionado llega a decirle un éxito o una situación difícil,
y su pareja no le pone atención o al mismo instante empieza a hablar de otro tema, de algo que le pasó a él o a ella, cuidado porque esos pueden ser signos de narcisismo. Estamos hablando hoy con Laura Mena, quien es la escritora de este libro, Cómo alejarse de un narcisista. Por experiencias vividas, Laura quiso escribir un libro para recomendarle a las personas cómo enfrentar una situación tan difícil y tan vivida en muchos hogares o en muchas parejas. Laura, nos contaste que parte de la forma en que lograste superar toda esta situación fue recurriendo a terapeutas, recurriendo a psicólogos. Contame un poco qué tanto influyó ello en poder liberarte de una situación como esa. Sí, creo que la terapia fue súper importante. Bueno, y primero reconocer que uno no está bien en ese ambiente, ¿verdad? Porque a veces tenemos relaciones en las que estamos bien y pensamos que estamos bien, pero en realidad estamos mal y nos separamos, otra vez volvemos, nos separamos, volvemos, ¿verdad? Entonces es una inestabilidad en la cual nosotros ya después buscamos ayuda y fue elemental, la verdad que sí, porque a veces uno no ve cosas que ellos te hacen analizar, ¿verdad? Entonces es donde caes en la realidad, a despertar. Y yo siempre recomiendo que entre más tipo de ayudas por todo lado podamos tener, ya sean grupos de apoyo, también espiritual, sacerdotes, todo lo que podamos tener que nos ayude, eso es súper, súper importante. Laura, un detalle particular. ¿Fue el libro una recomendación de alguno de los terapeutas como una especie de catarsis para liberarse de esto, o fue algo que surgió desde tu interior? No, fue que surgió desde mi interior, porque a mí me hubiera gustado tener una guía para saber antes identificar cómo eran este tipo de comportamientos. Entonces eso fue lo que me impulsó a realizarlo. Mucha gente o muchas mujeres no salen de estos círculos de violencia, a veces por temor, porque este tipo de personas obsesivas, este tipo de personas ególatras, incluso las amenazan de muerte. ¿Qué recomendación le darías a una mujer que, por ejemplo, es víctima de una persona que tiene estos patrones? Bueno, yo recomendaría que si una persona está en ese momento y tiene miedo, que se asesore. Vaya a la parte legal, que yo siento que es lo mejor. Yo pasé por esa situación, pero yo pasé por eso cuando yo ya me había separado, que recibí amenazas por rehacer mi vida. Entonces yo dije, no, voy a tener que poder poner medidas. Y para mí eso fue lo mejor que pude haber hecho, la verdad, porque si no sé a dónde estaría yo ahora, ¿verdad? Si no hubiera parado esas acciones. Pero yo siempre recomiendo eso, buscar grupos de apoyo. De hecho, yo también estoy intentando hacer un grupo de apoyo con hombres o mujeres que necesiten asesoría legal, ¿verdad? Consejería también psicológica, como para poder ayudarlos ante consejos en situaciones que uno vivió, que este tipo de situaciones legales, tal vez por pensión alimenticia, ¿verdad? Muchas personas se sienten como amarradas porque tal vez tienen miedo de que, por ejemplo, los narcisistas no son responsables. Entonces, una vez que ya no está con la pareja, va a hacer lo posible para hacerle la vida difícil a la otra persona. Entonces ahí van a evadir responsabilidades y ahí también se puede recurrir a la parte legal. Siempre siento que hay una solución para salir de ahí. Tocas un tema muy interesante y es el tema, de las pensiones alimenticias. Y aquí yo quisiera preguntarte cómo manejar el tema, por ejemplo, con los hijos. Cuando, por ejemplo, a un narcisista que es agresor se le pide irse de su núcleo familiar, alejarse, ponerle medidas cautelares, por ejemplo, si hay agresión física, ¿cómo manejar el problema con los hijos? Sí, yo siento que uno para manejar el problema con los hijos debería de ponerlos en terapia
es súper importante. Y también considero que incluso se le debería de poner medidas a la persona también, porque a ellos no les gusta perder. Entonces, como ya no te puede hacer daño, va a tratar de hacerte daño por medio de los hijos, con palabras. Entonces, ahí es donde viene la agresión emocional de ellos, que ellos se afectan más por eso, ¿verdad? Entonces, esa es como mi recomendación, también ponerles medidas de protección a ellos, hasta que la persona por lo menos se tranquilice un momento. Laura, el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Vamos a otra breve pausa y ya continuamos hablando de este libro maravilloso que puede ser una guía de consejo para muchas personas. ¿Estás viendo? Conversamos. Ya casi volvemos. Estás viendo Tu Espacio Conversamos. Hoy hablando sobre el libro Cómo alejarse de un narcisista. Laura, sé que la historia de vida que sustenta este libro realmente pudo haber sido una serie de situaciones aisladas, pero que al juntarlas se convierten en una verdadera calamidad. Y sé que esto puede ayudar a muchas personas. Pero hoy, habiendo ya superado toda esta situación, ¿cómo ves la vida? Veo la vida como un aprendizaje. Todo lo que me pasó me sirvió para formar la mujer que soy ahora, para no permitir maltratos, abusos y exigir siempre lo mejor. Evidentemente hay personas que son abusivas, hay personas que son narcisistas y van a tender a tratar de humillar y hacer daño a otras. Pero es posible que la debilidad de sus parejas o la debilidad de las personas con las que conviven de pronto también les permita parárseles encima. Como que de pronto a la pareja lo que le hizo falta más bien fue empoderamiento. ¿Existe esa posibilidad? De que nuestros padres, por ejemplo, no nos hayan empoderado desde niños. Yo siento que sí. Siento que faltó mucho que nuestros padres, bueno, en mi caso, que mis padres me hablaran más de no permitir este tipo de situaciones, de ponerme en primer lugar siempre yo, ¿verdad? Siento que eso siempre lo define a uno. Yo sí me recuerdo que mi madre siempre me decía que el día que una persona te levante la mano, nunca más con esa persona, ¿verdad? Y no se deje. Tal vez eso sí fue lo que rescato de lo que me enseñó ella y de lo que no permití, pero sí siento que se forja mucho desde cómo nos criamos. Hablemos un poco del proceso de creación del libro. ¿Cuánto duraste realizándolo? Duré como 6 meses aproximadamente. Sé que el libro, la gente, por ejemplo, lo puede encontrar en la Librería Internacional. Correcto. Pero contanos dónde más la gente lo puede adquirir. Bueno, la gente puede contactarme, ¿verdad? Laura Mena Montoya en las redes sociales. Yo se lo puedo enviar por correos de Costa Rica también y en Amazon también lo voy a subir a partir de mañana. ¿Hace cuánto arrancaste con este proyecto y hoy ya lo tenés hecho una realidad? Eso fue como a inicios de este año, más o menos, que tenía ya este proyecto. Bueno, muy rápido. O sea, sí. En cuestión de 6 meses sí. escribiste un libro y lo publicaste. Esta edición, ¿cuántos ejemplares hiciste para compartir? 100. Hice 100. ¿Y cómo hace, cuánto cuesta? Cuando la gente vamos a ver, puede solicitarlo por Amazon a través de tus redes o lo puede pedir por correos de Costa Rica. Ajá.
o irlo a comprar a la librería internacional. Pero ¿cómo hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hace la gente? Cuesta $6,995. Bueno, es una cifra ahí medio comercial, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Laura, si tuvieras que conversar a cámara con una mujer que de pronto está pasando por una situación como esta, ¿qué le dirías? Le diría que todo va a estar bien, que todo es un aprendizaje, que no vea el tiempo como perdido, sino como más bien como formación, como una escuela, ¿verdad? Para una escuela que aparte que pasaste por cosas dolorosas, te hace una mujer fuerte y con cosas que te permiten ser cada vez mejor y más grande y buscar más la prosperidad. Evidentemente, cuando uno pasa por terapia o pasa con la ayuda de profesionales por una serie de filtros y coladores y catapultas para poder superar una serie de situaciones, uno cambia. ¿Sentís que este proceso de hacer un libro, este proceso de superar una relación difícil, te cambió la vida? ¿Cambiaste? ¿Sos diferente de cómo eras de chiquilla? Sí, claro, me siento una mujer empoderada que quiere ayudar a las personas. De hecho, como comentaba ahora, quiero hacer un grupo de apoyo porque esa es la idea, ayudar a todas esas personas a salir y sobre todo a cuidar corazones, ¿verdad? Tanto de las personas como del núcleo familiar que están ahí, porque ellos son una de las personas, de las partes más afectadas. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir la oportunidad de que muchas personas puedan leer tu libro, transformar sus vidas o simplemente abrir los ojos. Sé que el ejercicio de la transformación no se logra solamente leyendo un libro, sino realmente queriendo cambiar. Pero estas páginas de pronto le pueden abrir los ojos para empezar el cambio. Correcto. Muchísimas gracias por también ser valiente y decir, yo lo viví y yo lo recomiendo. Muchas gracias a usted. Gracias por venir a Conversamos. Y las puertas siempre estarán abiertas para tu próximo libro. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio Conversamos, donde siempre abrimos las puertas a los artistas y a aquellas personas cuya sensibilidad desean transformar la sociedad costarricense. Nos vemos hasta la próxima. Soy Eric Jarquín.